Una de esas historias, quizás una de las más conmovedoras y menos comprendidas, es la que une los nombres de Jorge Mistral y Rosita Quintana. Dos astros, dos talentos, dos almas sensibles que, en medio del esplendor artístico, pudieron haber compartido mucho más que escenas. Rumores han rodeado siempre su relación. Se decía en voz baja que entre ellos hubo algo profundo, algo verdadero, pero también algo prohibido, quizás por el entorno, las circunstancias o el peso de la fama. Y es que en esa época, los romances reales eran considerados peligrosos si no seguían el guión impuesto por los productores o el público. Fue real ese amor oculto. Confesó Jorge Mistral antes de morir lo que había sentido por Rosita. ¿Qué papel jugó Silvia Pinal en este triángulo emocional que aún hoy genera suspiros? Existieron otros matrimonios, otros rumores, otras heridas abiertas que la historia oficial nunca contó. Hoy, en esta extensa y profunda investigación, vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más fascinantes y melancólicos del cine de antaño. No solo exploraremos los hechos documentados, sino también los rumores, las confesiones, las cartas jamás enviadas, las entrevistas que dejaron entrever más de lo que dijeron y, por supuesto, las huellas que dejaron estos amores en las almas de quienes los vivieron. Prepárate para una historia real, sensible, agridulce y poderosa. Porque más allá del brillo del celuloide, hay corazones rotos, sueños truncos, amores imposibles y verdades que solo el tiempo pudo empezar a revelar. En el universo del cine de habla hispana, pocos nombres han tenido el magnetismo, la presencia y la intensidad emocional que caracterizó a Jorge Mistral. Para muchos, su rostro es el símbolo de una época de oro, de un cine que hablaba con la mirada, que seducía con el silencio y que transmitía emociones con una fuerza que hoy parece lejana. Sin embargo, más allá de la pantalla, la vida de Jorge Mistral fue una historia marcada por el dolor, las pérdidas, los rumores, la lucha interior y, finalmente, una tragedia que estremeció a sus seguidores. Con una carrera brillante que abarcó desde el cine español hasta el mexicano, Jorge Mistral fue una figura internacional. Pero el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. Detrás del galán estaba el hombre, y ese hombre cargó con sombras que fueron creciendo con los años. En esta introducción extensa te contaremos quién fue realmente Jorge Mistral, qué lo hizo brillar, qué lo consumió lentamente, y por qué su vida se convirtió en una especie de rompecabezas lleno de piezas sueltas, entre verdades y mitos. Jorge Mistral no nació con ese nombre, ni siquiera en América. Su verdadero nombre fue Modesto Llosas Rosell, y vino al mundo el 24 de noviembre de 1920 en Aldaya, Valencia, España. Su infancia transcurrió en una España convulsionada, marcada por los estragos sociales, políticos y económicos de una Europa convulsa y una guerra civil que sembraría dolor y separaciones. Desde muy joven, Modesto mostró un temperamento introspectivo, una sensibilidad artística inusual para la época, y una necesidad interna de escapar de su entorno. Fue esa urgencia de cambiar el rumbo lo que lo llevó a acercarse al mundo del arte, primero como un interés y luego como una vocación. Cuando estalla la Guerra Civil Española 1936 a 1939, Mistral apenas era un adolescente. El conflicto lo marcó profundamente. Algunos biógrafos señalan que participó en actividades ligadas a la resistencia republicana, otros sostienen que su familia se mantuvo al margen del conflicto, intentando sobrevivir. Sea como fuere, la guerra dejó cicatrices emocionales que nunca terminaría de sanar. Tras finalizar la guerra, España entró en un periodo de dictadura bajo el régimen franquista. El cine, controlado por la censura, pero aún fértil, se convirtió en una vía de escape tanto para creadores como para espectadores. Modesto Llosas adoptó el nombre artístico de Jorge Mistral, inspirado, dicen algunos, por el viento, Mistral, que sopla con fuerza en Europa y que evocaba una presencia dominante. El nombre encajaba perfectamente con su físico, alto, elegante, mirada intensa, voz profunda y un aire melancólico que se convertiría en su sello personal. Su debut cinematográfico se dio en los años 40 y rápidamente se convirtió en uno de los actores más codiciados de España. Su participación en películas como Locura de Amor 1948 y Pequeñeces 1950 lo catapultó a la fama. Pero no sería España donde alcanzaría su mayor esplendor. Fue México, tierra de talentos desbordantes y de una industria fílmica en auge, la que le ofreció el papel que cambiaría su destino para siempre.
A inicios de los años 50, Jorge Mistral llegó a México, donde fue recibido como un galán europeo que traía un nuevo aire al cine nacional. En una época en la que Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar dominaban la pantalla con personajes típicamente mexicanos, Mistral aportó una elegancia distinta, una figura literaria, casi trágica, que lo convirtió en el favorito de directores y actrices. Actuó junto a luminarias como María Félix, Dolores del Río, Libertad Lamarque y Marga López, y protagonizó cintas memorables como El Derecho de Nacer, 1952, que se convirtió en un fenómeno cultural. Esta película, basada en la radionovela cubana, colocó a Mistral como el símbolo del padre noble, sacrificado, lleno de valores y dolor contenido. Fue un papel que le quedó como anillo al dedo. Durante esa década, Jorge Mistral no solo brilló en la pantalla, sino también en la vida social del espectáculo. Fue relacionado sentimentalmente con varias figuras del medio, pero también se mantuvo como un hombre hermético, reservado, poco amigo del escándalo público. Eso, paradójicamente, lo convirtió en blanco de muchos rumores. Pese a ser uno de los hombres más deseados de su tiempo, Jorge Mistral siempre mantuvo un aura de tristeza. A diferencia de otros galanes que cultivaban una imagen alegre y extrovertida, él se mostraba reflexivo, distante y en ocasiones, melancólico. Se casó con la actriz Zully Moreno, con quien tuvo una hija. Sin embargo, la relación no fue fácil. El carácter reservado de Mistral, sumado a sus constantes ausencias por trabajo, generaron tensiones. Se separaron, aunque se mantuvieron en buenos términos por el bienestar de su hija. Algunos allegados han mencionado que Jorge nunca logró superar una pérdida amorosa temprana, una relación que tuvo antes de llegar a México y que lo marcó profundamente. De esa mujer, se dice poco. Tal vez fue un amor de juventud truncado por la guerra, o tal vez alguien que eligió otro camino. El misterio contribuye a alimentar el mito del hombre herido que se escondía tras el actor exitoso. A medida que los años pasaban, Jorge Mistral comenzó a experimentar un deterioro en su salud física y mental. Durante los años 70, se supo que había sido diagnosticado con cáncer. Aunque intentó llevar su tratamiento en privado, la noticia eventualmente se filtró. Este diagnóstico fue un golpe durísimo para él. Como muchos hombres de su generación, le costaba hablar de su dolor, pedir ayuda, mostrarse vulnerable. Y en lugar de apoyarse en sus seres queridos, comenzó a aislarse. Pero la enfermedad no fue lo único que lo consumía. Su carrera también comenzó a decaer. El cine que lo consagró había cambiado. Los nuevos actores, los nuevos formatos, lo desplazaron lentamente hacia papeles menores. Se volcó a la dirección, pero tampoco encontró en ella la redención que buscaba. El 20 de abril de 1972, a los 51 años de edad, Jorge Mistral se quitó la vida de un disparo en el corazón, en su residencia de la Ciudad de México. La noticia estremeció al mundo del espectáculo. Nadie lo podía creer. Aún lucía joven, aún era hermoso, aún parecía tener todo por delante. Pero dentro de él, la lucha había terminado. Como suele ocurrir con las figuras públicas que parten de forma trágica, los rumores se multiplicaron tras su muerte. Algunos afirmaban que Mistral estaba arruinado económicamente, otros que había sido víctima de un gran desengaño amoroso, o que sufría de una depresión clínica no tratada. Se llegó a decir que había dejado una carta, pero esta nunca fue revelada al público. Su hija, en entrevistas posteriores, pidió respeto y privacidad, asegurando que su padre fue un hombre íntegro, sensible, y muy dolido por el rumbo que había tomado su salud y su carrera. Otros rumores más oscuros llegaron a insinuar que había sido presionado por problemas dentro del medio, o que se había enfrentado a censuras ideológicas por algunas posturas personales que defendía en privado. También se habló de un sufrimiento espiritual, de una lucha interna entre sus creencias, su pasado y un futuro que no lograba visualizar con esperanza. Jorge Mistral dejó una filmografía impresionante, una huella indeleble en el cine de habla hispana, y una imagen que aún hoy provoca nostalgia y admiración. Su figura representa la mezcla perfecta entre talento, belleza, profundidad emocional y misterio. Pocos actores han logrado transmitir tanto con tan poco. Su mirada era un poema. Su voz, una confesión. Su silencio, una verdad sin palabras.
Hoy, más de 50 años después de su partida, su legado sigue vivo en las cintas que protagonizó, en los testimonios de quienes lo conocieron, y en ese halo de enigma que solo tienen los verdaderos artistas. La historia de Jorge Mistral es la historia de muchos artistas que alcanzan la cima pero que no logran encontrar paz en su interior. Es la historia de un hombre que vivió entre dos mundos, el real y el imaginario, y que amó profundamente sin necesidad de grandes declaraciones. Su vida nos recuerda que detrás de cada galán hay un ser humano con miedos, con luchas, con pasados que pesan más de lo que el brillo puede ocultar. Es una invitación a mirar más allá del personaje, a preguntarnos qué hay detrás del rostro hermoso, y a valorar también el silencio de quienes no pueden pedir ayuda. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like, comentar qué parte de la historia te impactó más, y compartir este contenido con aquellos que aman el cine clásico y las grandes figuras que marcaron una época. Porque recordar a Jorge Mistral es también honrar la memoria de un arte más humano, más profundo y más auténtico. Nacido como Modesto Llosas Rosell el 24 de noviembre de 1920 en Alicante, España, Jorge Mistral vivió su infancia en medio de tiempos convulsos. La Guerra Civil Española marcó su juventud y lo obligó, como a muchos otros, a dejar su tierra en busca de mejores oportunidades. Fue México, tierra fértil para el arte y el cine en aquella época, la que lo acogió con los brazos abiertos y lo convirtió en uno de sus íconos. El nombre artístico, Jorge Mistral, fue escogido con inteligencia, sonaba fuerte, varonil y misterioso. Desde su debut en el cine, su presencia fue imposible de ignorar. Alto, elegante, de mirada intensa, Mistral tenía esa mezcla de rudeza y ternura que lo hizo irresistible para las cámaras, y para muchas mujeres. Pero pocos sabían que, tras esa fachada imponente, se escondía un hombre extremadamente sensible, con un alma herida y un corazón lleno de contradicciones. Hablar de Jorge Mistral es hablar también de las mujeres que marcaron su vida. Su magnetismo personal trascendía la pantalla y fue vinculado sentimentalmente con grandes figuras del espectáculo. Algunos romances fueron confirmados, otros permanecieron en el misterio, alimentando la leyenda de su vida privada. Uno de los amores más recordados fue con Silvia Pinal, diva mexicana con la que compartió tanto escena como una química innegable. Aunque nunca lo hicieron público del todo, los rumores de un romance apasionado entre ellos fueron constantes. Se decía que Jorge, siempre tan enigmático, fue uno de los grandes amores imposibles de Silvia. También se habló de una intensa pero breve relación con María Félix, la doña, con quien compartió una admiración mutua. Sin embargo, ambos eran personalidades fuertes y cualquier relación entre ellos habría sido, más que una historia de amor, una batalla de egos. Y no podemos dejar de mencionar su matrimonio con Mercedes Borrás, la mujer que lo acompañó en silencio, con quien tuvo a su hija Maribel. Pero ni el amor conyugal ni la paternidad lograron apagar los fantasmas que lo perseguían. La soledad, incluso en compañía, era parte constante de su vida. En la industria también se comentaba sobre un romance secreto con una joven actriz española durante su regreso a Europa en los años 60. Ella, mucho más joven, habría despertado en Jorge una ilusión renovada. Pero como tantas otras cosas en su vida, esa historia también se desvaneció con el tiempo. Durante las décadas de los 40 y 50, Jorge Mistral brilló con luz propia en cintas como La Casa Chica, María Montecristo, y El Derecho de Nacer. Su talento no se limitaba a su rostro fotogénico, era un actor intenso, comprometido con sus personajes, y dispuesto a ir más allá de lo evidente. Muchos directores lo adoraban, pero otros lo temían, su carácter era fuerte, perfeccionista, incluso explosivo. Más tarde decidió probar suerte detrás de cámaras dirigiendo algunas películas con resultados mixtos. Mistral no se conformaba con lo superficial. Quería profundidad, reflexión, y muchas veces eso no encajaba con la industria de entretenimiento que buscaba productos más comerciales. Esta frustración fue creciendo con los años. En Europa participó en varios filmes españoles e italianos. Pero lo que para otros sería una expansión de carrera, para Jorge se convirtió en una experiencia agridulce. Extrañaba México, su segunda patria, y sentía que su época dorada se desvanecía con rapidez. Con el paso del tiempo, Jorge Mistral comenzó a mostrar señales de una tristeza profunda.
Algunos allegados hablaron de depresiones silenciosas, de cambios de humor extremos, de un malestar existencial que no encontraba salida. El actor que alguna vez deslumbró con seguridad y carácter, ahora empezaba a volverse introspectivo, melancólico, huraño. Se refugió en la literatura, en la pintura, en la música, pero nada lograba apagar esa sombra que crecía dentro de él. Muchos atribuyen este declive emocional a un cúmulo de factores: desilusiones profesionales, desencantos amorosos, crisis existenciales, e incluso enfermedades que nunca confesó del todo. Algunos amigos hablaban en voz baja de un posible diagnóstico de cáncer que él habría mantenido en secreto. Otros mencionaban que Jorge temía perder su imagen, su elegancia y su fuerza física ante una enfermedad incurable. Esta teoría cobra fuerza al conocer los detalles de su muerte. El 20 de abril de 1972, el mundo del cine quedó conmocionado al conocerse la noticia de la muerte de Jorge Mistral. El parte oficial indicó que se trató de un suicidio. El actor, abatido por una enfermedad terminal y una profunda depresión, habría tomado una decisión desgarradora: poner fin a su vida. Falleció en Ciudad de México, en su propio hogar, con una pistola calibre .38. Tenía apenas 51 años. La noticia fue un balde de agua fría para sus admiradores, para sus colegas, para su familia. Nadie quería creerlo. Como un hombre tan vital, tan lleno de fuerza, podía haberse rendido. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos lo vieron como un acto de valentía, de dignidad ante el sufrimiento. Otros lo calificaron como una tragedia evitable, un grito de auxilio que nadie escuchó a tiempo. Su hija, que entonces era muy joven, evitó durante años hablar del tema públicamente. Lo cierto es que Jorge Mistral murió en silencio, con el mismo hermetismo con el que vivió sus dolores más profundos. Su muerte fue el último acto dramático de una vida marcada por el arte y por la tristeza. A más de 5 décadas de su partida, Jorge Mistral sigue siendo una figura inolvidable en la historia del cine. Sus películas se siguen proyectando, su imagen sigue decorando libros, revistas y perfiles de redes sociales dedicados a la nostalgia cinematográfica. Pero más allá del mito, es importante recordar al hombre que hubo detrás del personaje. Mistral fue un ser humano sensible, talentoso, complejo. Amó profundamente, sufrió intensamente y vivió con una intensidad que lo consumió. Su historia es una advertencia y una lección sobre lo que el mundo del espectáculo puede ocultar, sobre cómo la fama no protege contra el dolor, y sobre la importancia de atender la salud emocional, incluso en quienes parecen tenerlo todo. Esta fue la historia de Jorge Mistral, un galán inolvidable, un hombre de talento incuestionable, y una alma profundamente herida. Su vida, marcada por amores intensos, tragedias ocultas y una pasión desbordante por el arte, es también un testimonio de humanidad. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle me gusta a este vídeo, dejar tu comentario sobre qué parte te impactó más, y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las vidas detrás del mito. Comparte este contenido con quienes aman el cine de oro, con quienes recuerdan a Jorge Mistral y con quienes aún creen en la fuerza de las historias humanas.